Dunque in Dio c'è una processione che si chiama generazione. Questo termine esiste nella tradizione, nel credo, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Sì. Este término existe en la tradición, generado o no creado de la misma naturaleza o substancia que el Padre, consubstancial con el Padre. Artículo 2. Si alguna procesión en Dios se puede llamar generación. En el Antiguo Testamento, Santo Tomás encuentra esta expresión: yo he sido generado hoy, por lo menos en la traducción latina. Ego odie genui sum. Ego odie genui te. Hoy te he generado. Hay que decir que la procesión del verbo en Dios se llama generación. Para mostrar esto hay que saber que con el nombre de generación, lo usamos de dos maneras. De una manera, comúnmente, para todo lo que es generable y corruptible. Y así la generación no es otra cosa que la mutación del no ser al ser. De otra manera, propiamente en los vivientes, y así la generación significa el origen de algún viviente del principio conjunto. Y esta propiamente se llama Navidad o nacimiento. Sin embargo, no todo lo que surge así se llama generado, sino propiamente lo que procede según una razón de semejanza. Etcétera. Después niega que la procesión que hay en Dios pueda comportar una potencia, un pasaje de la potencia al acto. Así pues, tal procesión del verbo en Dios tiene razón de generación, es decir, sin potencia. Procede al modo de la acción inteligible, que es operación de la vida y de un principio conjunto. Y también según una razón de semejanza, porque la concepción del intelecto es semejanza de la realidad entendida. Y también según la misma natura, porque en Dios es lo mismo entender y ser, como se dijo. Por eso la procesión del verbo en Dios se llama generación. Y el mismo verbo procedente es el Hijo. Bueno, generación significa que hay una salida desde un principio que está unido al que sale. Está inmediatamente unido al que sale, al que procede. Y además que es semejante. Por ejemplo, un animal genera un animal. Surge inmediatamente del animal. Del padre o de la madre. Y tienen la misma naturaleza. Se debe tratar además de algo viviente. Bueno, eso es generación en el orden simplemente físico, de la naturaleza. Después pasamos a un orden metafísico. Decimos que se genera un concepto en la mente. Es una analogía, evidentemente. Generar un concepto. El término concepto muestra también la analogía, porque quiere decir concebido. El concebido es como se concibe un animal.
La vaca concibe un ternero. La mente humana concibe un concepto, es decir, una palabra mental, no externa. Esta palabra mental es una semejanza de la cosa conocida a través de esta palabra, ¿no? La especie o concepto contiene la semejanza de lo conocido. ¿Por qué la semejanza? Porque no es simplemente lo conocido. Si yo tengo el concepto de caballo, no tengo el caballo con su materia, el caballo que camina, que corre, que galopa. Lo que tengo es la semejanza del caballo, que es el concepto. Pero esa semejanza de caballo se identifica con la esencia del caballo. Pero la esencia del caballo no es todo el caballo. Porque el caballo tiene accidentes. Bueno, ahora, ¿cuándo usamos esta analogía respecto de algo superior a lo metafísico todavía, que es lo que sucede en Dios? La utilizamos en un sentido todavía más preciso, que es cuando el entendimiento tiene un concepto de sí mismo. O sea, cuando la mente humana se concibe a sí misma. O sea, cuando lo que entiende es su propia realidad. Fíjense que esto ya lo había expresado Aristóteles cuando dijo que Dios es conocimiento de conocimiento. O sea, conocimiento que se conoce a sí mismo. Entonces, tomamos como punto de partida la mente que se conoce a sí misma para expresar lo que sucede en Dios. Supuesta, por supuesto, la revelación. Este pasaje no lo haríamos, por lo menos así como lo hacemos para expresar el surgimiento de una persona sin la revelación. Sin la revelación podríamos llegar hasta donde llegó Aristóteles. Dios es conocimiento de conocimiento. Pero no a decir que en Dios una persona surge de la otra, según esta manera. Ahora, aquí es importante ser muy preciso desde el punto de vista gnosiológico, o sea, desde el punto de vista de la explicación del conocimiento. ¿Qué es lo que estamos entendiendo de Dios? Propiamente nada. Propiamente. Cuando decimos todo esto, ¿no? Eso siempre hay que recordarlo, porque es muy fácil caer en una especie de racionalismo teológico enseguida, porque como estas cuestiones son tan complejas, tan técnicas, alguien puede ilusionarse con que entendiendo toda esta técnica entiende a Dios, ¿no? Es decir, todo esto acerca a Dios, supuesta la gracia, supuesta la fe, supuesto los dones del Espíritu Santo, supuesto el conocimiento de la Escritura, de la tradición, etc. De otra manera, más bien aleja que acerca, que es lo que sucedió con los filósofos racionalistas, ¿no? El racionalismo moderno, en cierto modo, deriva de esta técnica que fue sofisticada por la exigencia de la revelación. El racionalismo moderno de la escolástica del siglo XVI, que después se transformó en cada vez más racionalista hasta llegar a los sistemas del siglo XVIII, del siglo XIX. Esto es una derivación del perfeccionamiento que produce en la mente
la exigencia de la revelación. Ahora, cuando uno quita la revelación, quita la fe, quita la gracia, quita la vida mística, queda solo el racionalismo, que es ilusión. Ahí quedan dos caminos, o decir como Kant, que esto es una ilusión, que son sueños, o como Freud, que sigue a Kant y dice el porvenir de una ilusión, de la religión, que es la explicación de todo esto, pero de fondo es una ilusión, o que del camino de pretender que entendemos a Dios, que es lo que hizo Hegel, ¿no? Que con la idea, que es en el fondo este mecanismo como algo absoluto que subsiste por sí, pretender entender a Dios, ¿no? Bueno, no es ni una cosa ni la otra. Es un servicio humilde a la revelación. Esto es lo que hay que recordar. Es humilde para los que entienden de verdad lo que están diciendo. Para los que no lo entienden, es soberbio. Es decir, ¿por qué se apoderan de una técnica que está al servicio de otra cosa, no de lo que ellos piensan? Esto está en el corazón del drama de la modernidad. Esto, por supuesto, sucede en otros órdenes, ¿no? En el orden moral, en el orden político, etcétera, ¿no? O sea, apoderarse humanamente del perfeccionamiento y que produce la exigencia de la revelación y de la vida cristiana. Entonces, con esta explicación, simplemente lo que estamos haciendo es un servicio a la Sagrada Escritura y a la tradición, o sea, tratar de explicar lo que está dicho ahí, con palabras que tienen su condicionamiento histórico, que tienen su variación según las épocas, porque es revelación para los hombres, y hecha a modo humano, y que, por tanto, exigen no solo una profundización, sino también un progreso en la expresión, que es lo que fue realizando la Iglesia con mucho trabajo a través de los siglos. Que se expresa sobre todo en los concilios trinitarios, ¿no? No solo en los concilios, también en el progreso de la teología, por ejemplo, en el siglo XIII. Entonces, ¿qué se quiere decir cuando se dice que en Dios hay generación? Se está usando una analogía, un símbolo de algo que excede la mente humana. El símbolo ya se refiere a lo que sucede dentro de la mente humana, que no es perfectamente expresable, porque es algo inmaterial. Y el hombre conoce directamente lo material y lo expresa a través de cosas materiales. Expresa lo que conoce a través de cosas materiales. Ya eso es difícil. En efecto, hay muchas corrientes filosóficas que son materialistas, explican el conocimiento de la inteligencia como si fuera sensitivo, ¿no? Pero además, aquí hay que dar otro pasaje, es decir, de lo que sucede en la mente humana a lo que sucede en Dios. Hay un doble simbolismo. Dicho de otra manera, con todo esto estamos expresando el efecto de la revelación en nosotros, a partir de lo cual nos unimos con lo revelado, que es Dios.
como hemos visto, a Dios también lo conocemos por los efectos de la gracia, no solo por los efectos de la naturaleza. Y aquí se combinan los dos efectos, los de la gracia y los de la naturaleza, porque todo esto no lo diríamos si no estuviese la gracia, que nos lo hace decir, nos empuja a decirlo. ¿Cómo nos empuja? De dos maneras. Primero, a través de las expresiones verbales del Nuevo Testamento y de los padres de la tradición. Y de otra manera interior, o sea, por la experiencia espiritual, que también hace crecer el conocimiento de la revelación. Lo dice el Vaticano II en la Dei Verbum. En la respuesta a la segunda objeción dice: el entender divino es la misma substancia del inteligente, como se mostró. Por eso el verbo que procede como subsistente en la misma naturaleza. Y por esto propiamente se llama generado e hijo. Además de la generación del verbo, en Dios hay otra procesión. Es decir, otro movimiento según el cual surge una persona. El Espíritu Santo procede del Padre, como se dice en Juan 15. Ahora, Él es otro respecto del Hijo, según Juan 14. Rogaré a mi Padre y os daré otro Paráclito. Por eso en Dios hay otra procesión, además de la procesión del verbo. Y está muy bien que Santo Tomás comience por la procesión, porque el Nuevo Testamento, en cierta manera, comienza por la procesión. O sea, la revelación de las personas en el Nuevo Testamento se basa sobre la noción de procesión, porque cuando Cristo dice que surgió de Dios o que lo mandó el Padre, que lo envió el Padre, está significando esta procesión. Aunque inmediatamente habla del envío ad extra hacia las criaturas, está significando el envío ad intra, o sea, la procesión, porque él mismo muchas veces, aparte de expresar su misión en el mundo, expresa su relación con el Padre. No solo que Él está en el Padre, sino que surge del Padre. Como en la frase citada del Evangelio de San Juan. La procesión además está implícita en el nombre de Hijo, porque Hijo es el generado por el Padre. Él se presenta siempre como Hijo, es decir, como uno que surge del Padre.
hay que decir que en Dios hay dos procesiones, la procesión del verbo y alguna otra. Para mostrar esto hay que considerar que en Dios no hay procesión, sino según una acción que no tiende a algo externo, sino que permanece en el mismo agente. Tal acción en la naturaleza intelectual es la acción del intelecto y la acción de la voluntad. Ahora, la procesión del verbo se considera según la acción inteligible. Y según la acción de la voluntad se encuentra en nosotros otra procesión, es decir, la procesión del amor, según la cual el amado está en el amante. Como por la concepción del verbo, la cosa dicha o entendido está en el inteligente. Y por eso, además de la procesión del verbo, se pone otra procesión en Dios, que es la procesión del amor. Esto es claro. Ahora, ¿cuál es la base de este razonamiento? No es simplemente una deducción, o sea, decir, Dios ha creado el hombre es imagen de Dios, en la imagen hay dos procesiones, por lo tanto en Dios hay dos procesiones. Si fuera solamente así, estaríamos deduciendo racionalmente la Trinidad. No es esto lo que quiere decir Santo Tomás. Lo que quiere decir es que creemos que en Dios hay tres personas porque Dios lo reveló. Y para creer que en Dios hay tres personas, tratamos de expresar esa fe con la ayuda de la noción de procesión, así como con la ayuda de otras nociones. Y para expresar la fe trinitaria encontramos dos procesiones, o usamos la noción de procesión de dos maneras distintas. ¿Y por qué la usamos así de dos maneras distintas? Porque la base está en la revelación misma. O sea, no solamente porque lo dijo San Agustín en el De Trinitate, sino porque San Agustín es el punto de llegada de una reflexión que parte de la Sagrada Escritura, o sea, de la revelación del mismo Dios, del mismo Cristo. Ahora, esta evolución no sería posible si no hubiese una experiencia espiritual de la Trinidad, que es la que tienen los cristianos, que va creciendo, que se va aclarando con la ayuda de nociones sí tomadas de las cosas naturales, de las cosas humanas también, pero sobre la base siempre de esta experiencia espiritual y de las palabras de la Sagrada Escritura. De las palabras de la Sagrada Escritura, recogidas por la tradición y certificadas por el magisterio en los concilios. No es suficiente la experiencia espiritual, ni del individuo ni de la comunidad. Tiene que haber una correspondencia con las palabras de la Escritura. Esto es algo difícil, no es obra de un solo individuo. Un teólogo solo no puede ponerse a pensar en la Trinidad y expresar la fe trinitaria por su cuenta. Necesariamente debe referirse a la tradición y a la Escritura y al magisterio, que da la seguridad de lo que dice la Sagrada Escritura y la tradición. Muy buena en la teología contemporánea, como que quieren hacer un lado con este lenguaje que se ha expresado los dogmas, incluso vacían de contenido en el modo como que no solo el lenguaje para hacerlo más accesible, sino que cambian. Bueno, el problema de la teología contemporánea, especialmente en el tema trinitario, es el influjo de la teología, de la filosofía racionalista. Entonces, la filosofía racionalista, por un lado, tiene origen en el perfeccionamiento de las nociones que produce la exigencia de la fe, como dijimos anteriormente. Pero
Cuando ese perfeccionamiento se separa de su origen, de la revelación, queda como vacío. Son palabras vacías, son nociones abstractas. Y cuando esas nociones abstractas y esas palabras vacías se vuelven a introducir en la revelación, la vacían. O sea, reducen lo que está diciendo la revelación, o lo confunden. Porque es como humanizar lo divino. Reducirlo a los defectos humanos del pensamiento. Por supuesto que la gracia de Dios puede usar todo, porque uno sí puede haber estudiado teología moderna y tener fe y tener recta intención, etcétera, y de alguna manera vislumbra el original, o sea, la verdadera revelación y la verdadera teología. Pero cuando hace eso tiene que dejar de lado lo que está equivocado. O lo que es factor de confusión y no de crecimiento de la fe, ¿no? O sea, sobre todo en este tema el peligro es el racionalismo. El punto culminante de este racionalismo está en la filosofía de Hegel, que con su dialéctica pretende explicar la Trinidad y con la Trinidad explicar toda la realidad. Como si el hombre pudiese ver la Trinidad y desde la Trinidad todas las cosas, con su propia mente. Pero es evidente que la filosofía de Hegel, que quiere explicar la Trinidad y toda la realidad, no hubiese surgido si no hubiese sido sobre la base de la elaboración teológica anterior. Sí, simplemente para ahora que estaba comentando eso de racionalizar todo, me estaba acordando ahora de una experiencia pastoral. En México para hay movimientos que están precisamente colocando la nociología en lugar de la metafísica. Están haciendo una especie de intentar unir la nociología, hacer una metafísica nociológica, por así decir. Y es algo que está causando un daño impresionante entre los jóvenes. Bueno, esto siempre, por un lado es la filosofía moderna, por otro lado es un neognosticismo. Y por otro lado es la masonería, que siempre favorece las dos cosas, porque es la esencia de la masonería. Entonces, es siempre el mismo tema que reaparece de muchas maneras, sobre todo en la modernidad, ¿no? Sí, la batalla principal está más en la gnosiología que en la metafísica, en el sentido de que la cultura moderna es asimilable por la vía de la gnosiología, porque la filosofía moderna es toda gnosiología, es explicación del conocimiento, ¿no? Sí, pero es que sin una base buena metafísica, no sería gnosiología. Sí, claro. Eso es lo problema. Pero el punto es que para este tipo de pensamiento es más clave la gnosiología que la metafísica, porque la metafísica puede ser considerada como un resto medieval, es decir, como una visión subjetiva de algunos. En cambio, la gnosiología va directamente al centro del problema moderno y al centro del problema de la realidad misma, ¿no? Para ellos. En sí es más importante la metafísica, o sea, más importante es primero la metafísica y después la gnosiología, en sí misma. Pero para este tipo de pensamiento es primero la gnosiología y después la metafísica. Y la metafísica, aunque permanezca con una apariencia clásica, puede ser absorbida por la gnosiología,
que es lo que sucede en el racionalismo moderno, por ejemplo, en Hegel. Hegel mantiene la metafísica aristotélica, teóricamente, la metafísica escolástica, pero la absorbe dentro de su visión gnoseológica moderna. Pero ese es un problema serísimo porque uno para yo no conozco la situación de Europa, pero la situación de Latinoamérica, incluso me atrevo a decir Norteamérica, Norteamérica no tanto porque está la Universidad de San Tomás, que no sé cómo va la línea, pero en general puede haber una carencia muy grande en el campo filosófico. Sí, lo sé. Es así. Bueno, esa es la clave de todos los problemas. Es decir, la clave es siempre sobrenatural, pero inmediatamente, humanamente, problemas filosóficos. Bueno, yo tengo las dos cátedras en la Pontificia Universidad Católica Argentina, en metafísica y gnoseología. Por eso sé. Pero me tuve que pelear mucho más por la gnoseología que por la metafísica. Pues la metafísica no les interesa tanto. Porque se la puede hacer pasar como un resto medieval, ¿no? Algo que está bien para su época, pero como la época moderna superó la metafísica, no interesa tanto. O sea, el problema es el análisis de la modernidad, y eso no se puede hacer sin la gnoseología. Porque la modernidad es una explicación del conocimiento. Ahora, ¿qué hace esta explicación del conocimiento? En el fondo, reemplaza la fe en la generación del verbo, que procede de Dios al modo del conocimiento. La modernidad es una racionalización de esta generación del verbo que se cree, que no se entiende con la razón, sino que se cree, por la vía del racionalismo. Es decir, pretendiendo entender a Dios, se explica la generación del verbo, y desde esta generación del verbo se explica todo, toda la realidad humana y toda la realidad en general. Bueno, esto es el corazón de la modernidad, ¿no? Que se expresa sobre todo en los idealistas. En otros se expresa de manera negativa, por ejemplo en Kant, no debemos conocer, pero de manera positiva se expresa en los idealistas. Sí, bien interesante para ayudar. Ahora me estaba acordando que estaba comentando al respecto de eso, me estaba acordando de una obra de Joseph Moynter, a lo mejor se conoce, que es un jesuita que hizo al final de su vida una tesis. Y es precisamente eso, el título de la obra es Dios que viene al hombre, y hace un análisis de todo el problema racionalista que hay, ¿no?, hoy en Europa. Pero sí, en Europa y en América Latina. Pues representando que por lo menos es tan importante como Europa. Ahora ya el Papa es latinoamericano. Además intervino en esto porque a mí me querían sacar la cátedra de gnoseología, me tuve que pelear mucho y tuve que apelar a la comisión episcopal de la cual era presidente el actual Papa. Con mucho trabajo, pero así. Entonces no es secundario esto. ¿Qué era eso? Ya los europeos perdieron el control del mundo espiritual.
Bueno, el artículo siguiente explica que esta otra procesión que hay en Dios es la procesión del amor, ¿no? Que esto quiere decir dos cosas. Según el acto de amor, y que tiene por resultado el amor. Aquí la palabra amor se toma en dos sentidos distintos. Y San Tomás explica en estas cuestiones que para el verbo tenemos una palabra, porque verbo es distinto de generación. Pero para el amor no tenemos otra palabra. Entonces usamos amor, sea para indicar la procesión misma, sea para indicar el resultado de la procesión. O sea, amor, como resultado de la procesión, es como si fuese una imagen de amor. O el amor que procede. La procesión del amor en Dios no se debe llamar generación. Para mostrar esto hay que saber que la diferencia entre el intelecto y la voluntad es que el intelecto se pone en acto porque la cosa entendida está en el intelecto según su semejanza. Ahora, la voluntad se pone en acto no por una semejanza de lo querido que esté en la voluntad, sino porque la voluntad tiene una inclinación a la cosa querida. O sea, hay un movimiento opuesto. En el acto de entender, lo entendido viene a la inteligencia, se asimila a la inteligencia. En el acto de querer, la voluntad va hacia lo querido. Por supuesto, estos son símbolos. Ir y venir son símbolos. ¿Símbolos de qué? De lo que sucede en la mente humana. Y lo que sucede en la mente humana, a su vez, es símbolo de lo que sucede en Dios. Por eso decimos que el hombre ha sido creado a imagen de Dios. La imagen de Dios no solo natural, en el orden natural, cuando el hombre entiende, cuando el hombre quiere, entender y querer refleja a Dios creador, sino a imagen de Dios en cuanto a la vida trinitaria. O sea, suponiendo la revelación, encontramos una semejanza de la vida trinitaria en la mente del hombre. Pero para encontrarlo hace falta la fe, o sea, creer en la Trinidad, que es lo que con mucho trabajo fue haciendo la tradición, y que está muy expresado de una manera muy perfecta, por ejemplo, de San Agustín. En el De Trinitate de San Agustín, que es la obra más importante, mucho más importante que las confesiones o que la Ciudad de Dios, ¿no? Porque es la obra teológica de San Agustín, que es la base de la teología posterior, de la teología latina posterior, y en todos, y también en Santo Tomás, ¿no? Toda la teología latina es como una explicación de lo que dijo San Agustín. Entonces, en la mente humana hay dos movimientos opuestos, uno cuando se entiende y otro cuando se quiere. Aquí todas las palabras son simbólicas: opuesto, movimiento. Hasta entender y querer son simbólicas. Todas las palabras son simbólicas simplemente porque el hombre siempre necesita los sentidos para conocer, ¿no?
por lo menos como punto de partida. Después hay un conocimiento que supera el conocimiento que es de la inteligencia junto con los sentidos, y este es el conocimiento propiamente metafísico. Ahora, desde este conocimiento propiamente metafísico todavía hay que elevarse a considerar lo que sucede en Dios. Y esto no se puede hacer sin la fe.